Buenas, vamos a continuar con el tema de nociones sobre reología de alimentos y en esta tercera parte vamos a ver el comportamiento elástico o de sólidos y el comportamiento viscoelástico. En el comportamiento elástico es aquel que se presenta en los sólidos elásticos, que son aquellos materiales que se deforman al estar sometidos a fuerzas de tensión, pero que recuperan su forma inicial a medida que se retiran dichas fuerzas. ¿Ok? El comportamiento elástico, entonces, las aplicaciones de esas fuerzas externas van a provocar una deformación y un cambio de volumen en la materia, realizándose un trabajo que se acumula como energía interna de deformación y estas deformaciones son reversibles. Los materiales o sustancias sólidas que presentan un comportamiento elástico cumplen lo que sería la denomina ley de Hooke, que tenemos dos expresiones para ellas, de las cuales se diferencian en el tipo de esfuerzo que se está aplicando. Si tenemos un esfuerzo en tensión o compresión, entonces utilizamos como los símbolos que hemos venido trabajando para el esfuerzo en tensión y compresión y la deformación en tensión y compresión, y en este caso el módulo, la constante de proporcionalidad se denomina E o módulo de Young, mientras que si estamos trabajando en esfuerzos de corte o aplicando esfuerzos de corte, entonces tenemos el tau, que es el símbolo que hemos utilizado siempre para esfuerzos de corte, y gamma, que sería el símbolo que hemos utilizado para la deformación en corte, y en este caso la constante de proporcionalidad se llama G, que es el módulo de corte. Estos dos módulos entonces serían las constantes de proporcionalidad de la ley de Hooke y son una medida de la rigidez o la resistencia a la deformación de un material. Ahora vamos a ver un poquito algunos comportamientos, ¿ok? Donde se involucra el estado o comportamiento elástico. Si la variación del esfuerzo en función de la deformación es una línea recta, entonces tenemos el comportamiento elástico lineal, y para cada una de estas esfuerzos aplicados, la deformación que se genera es totalmente reversible. ¿Ok? A bajas deformaciones, este comportamiento lo podemos obtener en la clara de huevo, las pastas y los caramelos duros. Por otra parte, tenemos el comportamiento elastoplástico, en donde vamos a tener inicialmente un comportamiento lineal, donde las deformaciones van a ser reversibles, pero si se sobrepasa un valor determinado de esfuerzo, entonces ya se tiene un efecto de deformación permanente y el material se comporta con un sólido plástico, es decir, no recupera su forma inicial a cesar las fuerzas que se están ejerciendo sobre él. En ejemplo de este tipo de materiales tenemos la mantequilla y la margarina. Y por otra parte tenemos entonces los materiales elásticos no lineales, es decir, no sigue una línea recta, pero para estos materiales, una vez que se cese el esfuerzo aplicado, las deformaciones se recuperan. Un ejemplo de ello es el caucho, las ligas, ¿ok? Que la relación no es directamente proporcional o no es lineal entre el esfuerzo y la deformación, pero al cesar las fuerzas aplicadas sobre el material, entonces las deformaciones se recuperan. Para efectos de este curso no vamos a ahondar en los diferentes modelos matemáticos involucrados en cada uno de estos, sino simplemente nos vamos a limitar a trabajar con la ley de Hooke. Ahora vamos a seguir y ver el comportamiento viscoelástico. ¿Ok? Cuando hablamos de comportamiento viscoelástico, se trata de un caso especial de fluidos que tienen propiedades intermedias entre un comportamiento elástico y un comportamiento viscoso, ¿ok? Que son los dos casos que vimos anteriormente. Es decir, bajo la acción de fuerzas tangenciales, parte del trabajo se disipa en forma de calor, lo que correspondería al componente viscoso,
que en este tipo de materiales, para los modelos matemáticos que se emplean, se asocia este componente viscoso a un, ¿cómo se llama? A un amortiguador, ¿ok? Y la otra parte se almacena como energía interna que corresponde al componente elástico, ¿ok? Que siempre se asocia a lo que sería un resorte, ¿ok? Entonces, este componente elástico puede tener un comportamiento que siga la ley o no siga la ley de Hooke, y como ya dijimos, este absorbe la energía aplicada transformándola durante la deformación en energía potencial, de forma de que cuando la deformación cese o la fuerza aplicada cese, esta vuelve a su estado inicial. Mientras que el componente viscoso o el amortiguador, entonces esta parte puede seguir un comportamiento que cumpla o no con la ley de Newton, y entonces en esto, esta sección absorbe la energía aplicada transformándola en calor y fluyendo el material, lo que genera la deformación permanente que queda en el material una vez registrada una vez eliminadas las fuerzas aplicadas sobre él. Este tipo de comportamiento se suele presentar en sustancias de naturaleza polimérica, ¿ok? Y en los alimentos podemos encontrar muchos compuestos que son polímeros, como los almidones, las proteínas, ¿ok? Etcétera. Los geles. Cuando las macromoléculas, que son los polímeros que constituyen estas sustancias poliméricas, presentan un elevado grado de entrecruzamiento y numerosas ramificaciones, se produce una cierta resistencia al alineamiento de las mismas en la dirección en la cual se aplica la fuerza, ¿ok? Generándose tensiones normales como reacción a esta fuerza aplicada. Y estas tensiones normales, ¿ok? Son perpendiculares a la fuerza tangencial que se le aplica, ¿ok? Y son las que van a generar ciertos comportamientos como son las manifestaciones viscoelásticas que vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de los modelos, ¿ok? Podemos ver en la literatura que existen diferentes tipos de modelos propuestos, los cuales consisten en arreglos en serie o en paralelo de los dos modelos básicos que conforman el comportamiento viscoelástico, es decir, el resorte para la parte elástica o el amortiguador para la parte viscosa. Si se realiza un ajuste en serie, es decir, un amortiguador en serie con un resorte, entonces tenemos el modelo de Maxwell. Si se realiza un modelo en paralelo, entonces tenemos el modelo de Kelvin-Boyd y tenemos otros tipos de modelos como el modelo de Burger, donde hay combinaciones de arreglos en series y paralelos de resortes y amortiguadores que cada uno entonces va a dar la componente elástica o la componente viscosa de ese comportamiento viscoelástico que va a tener el material. Para efecto de este curso no nos vamos a adentrar en las ecuaciones matemáticas de estos modelos, pueden consultarlos en las referencias bibliográficas que les coloqué en el aula para que revisaran. Ahora, como les dije, estos materiales viscoelásticos presentan ciertas manifestaciones que son características y propias de ellas, que están asociados a esos esfuerzos normales que se generan por la aplicación de la fuerza que se va a ejercer sobre el material. El primero de los efectos que tenemos se conoce como el efecto Weissenberg o Weisenberg, ¿ok? Que se observa al agitar un líquido viscoelástico en el interior del recipiente. Durante la agitación de un fluido viscoso puro, como lo podemos ver aquí, el fluido newtoniano, se produce es una depresión en la superficie del líquido en las proximidades del agitador. Mientras que para los líquidos viscoelásticos existen esas tensiones normales, ¿ok? De las que les mencioné anteriormente, que son paralelas al eje de agitación, lo que produce el efecto contrario, es decir, el fluido tiende a ascender por este agitador y se forma una montañita como si el fluido tiende a trepar a través del agitador.
Aquí tenemos una imagen de una clara de huevo que se está batiendo con un batidor y vemos cómo se ve muy claramente el efecto Weizenberg. Igualmente les dejo unos links de YouTube para que puedan visualizar. Otro fenómeno que tenemos es el fenómeno de recuperación, ¿ok? Es decir, en un material viscoelástico, como tenemos una componente elástica, la cual al deformar y cesar el esfuerzo aplicado, esa deformación se recupera, y tenemos una componente viscosa, la cual se deforma y al cesar el esfuerzo aplicado queda una deformación permanente. Entonces, en el material viscoelástico vamos a tener una parte que se recupera y una parte que queda permanente esa deformación. Será mayor o en menor grado la deformación permanente que queda dependiendo del grado de viscoelasticidad que tenga cada material. Si es más viscoso, la deformación final será mayor. Si es más elástico el material, entonces la deformación que se recupera será en mayor grado. Los otros efectos que tenemos es el efecto de sifón sin tubo y el efecto de hinchamiento en la boquilla. Entonces, igualmente en fluidos viscosos puros, ¿ok? Si nosotros succionamos inicialmente el material, pero retiramos y separamos el tubo de succión del líquido viscoso puro, se corta el flujo totalmente. Mientras que en los fluidos viscoelásticos, cuando empezamos la succión y si retiramos el tubo que hace la succión, igualmente el material por un determinado tiempo permanece como que conectado con el tubo de succión a pesar de que éste no esté sumergido en él, debido a esa naturaleza polimérica y las cadenas, las macromoléculas que conforman el material, las cuales se permanecen entrelazadas unas entre otras y van a mantener ese flujo, ¿ok? Por un tiempo determinado luego de retirada el tubo del líquido. Y el hinchamiento en la boquilla es el otro efecto que tenemos, ¿ok? El cual ocurre cuando un fluido viscoelástico circula por el interior de una tubería o una boquilla. Entonces la tensión tangencial debido al rozamiento de las paredes provoca la aparición de tensiones normales, como se indica aquí en el dibujito, ¿ok? En la dirección radial, lo que genera que a la salida de la boquilla o del tubo el fluido experimenta una expansión brusca, ¿ok? Y hace que el material se hinche y a la final tenga un diámetro superior al diámetro de la boquilla, cosa que no ocurre con los fluidos viscosos puros, en donde el diámetro del fluido al salir de la boquilla o se mantiene igual o en muchos casos tiende a disminuir. Entonces, estas son características propias de los materiales viscoelásticos, ¿ok? En este curso no nos vamos a adentrar en lo que serían las ecuaciones matemáticas que permiten modelar este tipo de compuestos, ya que son un poco, ¿ok?, elaboradas, ¿ok? Y no es el objetivo de este curso. En este curso nos vamos a centrar, como vimos en los temas anteriores, en los modelos matemáticos de los fluidos que presentan un comportamiento viscoso, ¿ok? Entonces, esto será todo por los momentos, lo que vamos a observar desde el punto de vista del comportamiento elástico y el comportamiento viscoelástico. Revisen la bibliografía que les dejé en el aula virtual para que complementen la información suministrada. Gracias.